derechos sociales de un determinado tipo, pues derecho, por ejemplo, a la educación, derecho a la sanidad, etcétera, etcétera. Esto compone la tercera pata de la noción de ciudadanía en cuanto a derechos. Junto a ellos hay que hablar también, obviamente, de obligaciones. No cabe hablar de derechos sin obligaciones. Y el primero que uno puede establecer, paradójicamente, sería la vinculación con la capacidad retributiva del Estado. Es decir, si esperamos del Estado que provea determinados bienes a los ciudadanos, que provea determinados derechos, estamos hablando de derechos de bienestar, es lógico también asumir que el ciudadano va a contribuir como una obligación a satisfacer las necesidades fiscales del Estado. No se puede hablar de derechos sin hablar de obligaciones. Otro de los rubros en los cuales usted ha desarrollado investigaciones importantes es el tema de la memoria. ¿Por qué es importante en un contexto para una democracia no olvidar o en todo caso tomar algunas medidas para que estas cosas no ocurran, estas atrocidades que a veces los propios seres humanos cometemos? Bajo la noción de memoria en realidad hay una gran variedad, una enorme panoplia de diferentes medidas. Por una parte está siempre el componente de justicia criminal, es decir, puesto de una manera muy sencilla, el castigo a los culpables, a los perpetradores. Hay un segundo componente importantísimo que es la atención a las víctimas y hay quizás un tercer componente que sería el componente simbólico, todo lo que tiene que ver con la erección de memoriales, de símbolos, de establecer nombres en las calles que reconozcan a las víctimas y también, por supuesto, lo que se denomina esclarecimiento de la verdad. Hemos visto en algún contexto, quizás en el caso peruano esto pueda reconocerse, la creación de comisiones que tienen encargada esclarecer la verdad. En conjunto, estas políticas son lo que se suele llamar política de memoria, que no se refiere solamente a recordar, sino a establecer mecanismos que hagan posible que se recupere la confianza en el funcionamiento de las instituciones del Estado y confianza en la ciudadanía democrática, que esto está muy relacionado con lo que mencionábamos anteriormente. Es decir, la política de la memoria tiene una función esencial en este sentido: reconstruir la confianza en las instituciones del Estado y reconstruir la confianza en la ciudadanía democrática. Esto significa que son necesarias determinadas medidas que los ciudadanos puedan apreciar como fundamentales para ellos. Y es fácilmente comprensible por cualquiera que los símbolos, por ejemplo, son básicos, esenciales, para interpretar de determinada manera qué ha ocurrido en el pasado. También lo es la educación, es un factor esencial, porque una sociedad que no está educada sobre determinados hechos de su pasado, sobre determinados acontecimientos, puede juzgarlos quizás de una manera mucho más laxa y mucho más tenue, y esto es desde luego una equivocación radical. Pensemos el caso, pues hasta hace relativamente poco tiempo en las escuelas de algunos países europeos no se enseñaba en profundidad los horrores y las atrocidades del fascismo, del nazismo o de otros regímenes autoritarios. Y esto provocaba que la población o sectores de la población tuviesen una actitud permisiva con determinados símbolos, con determinados posicionamientos que eran sencillamente inadmisibles cuando uno los conformaba con el estándar de derechos humanos. Es decir, un grupo que ha ejercido la violencia o un Estado que ha ejercido la violencia no puede después ser reivindicado como un héroe, porque esto vulnera nuestra comprensión de lo que son los derechos humanos. Y para esto la función de pedagogía, la función de educación es esencial. No se puede retratar como un héroe a alguien que ha cometido violaciones de derechos humanos. Y esto en el contexto europeo lo hemos visto bastantes veces. Regresando al tema, una de sus grandes especialidades, que es la integración europea. Realmente es un modelo extraordinario y sirve de ejemplo la integración europea que han podido hacer los países, ¿no?, que antes estuvieron en guerras y hoy están unidos en torno al desarrollo económico y social y político. ¿Por qué debemos integrarnos o no debemos integrarnos? Los europeos nos hemos integrado porque hace apenas 60, 70 años nos estábamos matando entre nosotros. Hay que recordar que Europa generó la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que han sido los conflictos que han producido mayor número de víctimas. Y la respuesta a ese conflicto, al posconflicto, fue el proceso de integración. Y desde este punto de vista es un proceso tremendamente exitoso, porque hoy en día nadie pensaría que es posible una guerra, digamos, entre Francia y Alemania, o entre Alemania y el Reino Unido, que han sido enemigos históricos, o entre España, el Reino Unido o Francia, enemigos históricos. Esto parece que está descartado de nuestra mentalidad y en gran medida se debe al proceso de integración. Esto ha servido para generar confianza, pero también ha sido instrumental, tremendamente instrumental, para generar crecimiento económico y desarrollo. Hay que pensar que después de la Segunda Guerra Mundial el continente estaba devastado
y tenía economías tremendamente reducidas, economías nacionales, que habían sido una de las razones principales para promover la guerra. De nuevo esto ha desaparecido, las economías europeas hoy están integradas, hay un enorme mercado y esto ha generado prosperidad, riqueza y crecimiento económico. ¿Cómo operan estos órganos de gobierno de la Unión Europea? Tendríamos por una parte lo que podría denominarse una Cámara Alta, representando a los Estados, que es el Consejo de Ministros. Como su nombre indica, se sientan los ministros y viene a representar los intereses de los Estados. Y frente a ellos el Parlamento Europeo elegido por los ciudadanos. Conjuntamente el Consejo de Ministros y el Parlamento adoptan las normas, la legislación supraestatal. Y esto se parece mucho a lo que puede ocurrir en un modelo federal, por ejemplo, el modelo federal norteamericano. Senado y Cámara de Representantes adoptan las leyes conjuntamente. Luego tenemos la Comisión, que es quizás el órgano más sui generis, más característico de la Unión Europea, porque la Comisión combina varias funciones. Una de ellas es la de ser el ejecutivo comunitario, pero también tiene una función tremendamente importante y que hay que señalar siempre, es quien inicia la legislación. En el contexto europeo, las propuestas de normas, las propuestas de legislación no emanan ni del Consejo ni del Parlamento. ¿Y por qué esto es así? Sencillo, porque si las propuestas viniesen del Parlamento o del Consejo, las posibilidades de falta de acuerdo ya en el momento inicial, en el momento de lanzar una propuesta, podrían ser elevadas. De forma que se asigna a la Comisión, que se concibe como un organismo técnico, como una institución de carácter especializado, la función de promover, de iniciar propuestas legislativas. Sigue creciendo, la Unión Europea sigue creciendo y ha incorporado también a países que antes estuvieron tras la cortina de hierro, como se conoce. ¿Seguirá ampliándose la Unión Europea o esto generará algunos problemas? La Unión Europea está comprometida a la integración de cualquier Estado europeo. ¿Y qué es Europa? Es una cuestión de difícil resolución, es un discurso, una discusión infinita que nunca se le ha dado solución. Lo que sí es cierto es que a todos los solicitantes, menos a uno, que ha sido el caso de Marruecos, a todos los solicitantes del contexto europeo se les ha permitido iniciar su proceso de adhesión. Y en la actualidad tenemos esperando, para convertirse en miembros, a Croacia, a Turquía, y eventualmente en un proceso de preadhesión, que llevará en su momento también a una solicitud de adhesión, a Montenegro, a Kosovo, a Bosnia-Herzegovina, a Serbia, a Albania y eventualmente en el futuro hay ciertos países europeos que también están esperando. Doctor Closa, ha sido un honor tenerlo en nuestro programa. Esperamos que en alguna siguiente oportunidad podamos tenerlo nuevamente. Bueno amigos, continuamos con el programa Tus Derechos. Bueno amigos, hemos llegado al final del programa Tus Derechos. En esta oportunidad hemos tenido la ocasión de escuchar la entrevista al ministro de Transportes y Comunicaciones, el señor Enrique Cornejo Ramírez, quien nos ha hablado acerca de la importación de vehículos usados. Por otro lado, el secretario general del Tribunal Constitucional, el doctor Francisco Morales Arabia, ha entrevistado al profesor universitario español, el doctor Carlos Closa, quien ha hablado acerca del derecho constitucional europeo, los derechos humanos y la Comisión de Venecia. Eso ha sido todo por el día de hoy, nos vemos la siguiente semana.